La noche en que todo comenzó, la lluvia caía con una paciencia cruel sobre el techo de lámina de una casa olvidada. Dentro, sentada en una silla de madera gastada, estaba la abuela Carmen, una mujer tan vieja que parecía hecha de recuerdos. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el peso de una vida entera cargada de silencios. Frente a ella, 4 niños la miraban sin saber que esa noche algo se rompería para siempre. Nadie en el barrio hablaba mucho de la abuela Carmen. Decían que había sobrevivido a cosas que otros no podrían ni imaginar. Decían que había amado demasiado y que había perdido aún más. Pero lo que nadie decía era cómo había terminado cuidando sola a 4 niños que no eran del todo suyos, ni del todo ajenos. Lucía, la mayor, tenía 11 años y una mirada que parecía más adulta que la de muchos mayores. Mateo, de 9, siempre fingía ser fuerte aunque lloraba en silencio cuando nadie lo veía. Sofía, con apenas 6 años, todavía creía que el mundo era bueno por naturaleza. Y el pequeño Tomás, de 4, no entendía nada, excepto que el hambre dolía. La abuela se levantó lentamente y sirvió la cena, un poco de sopa aguada dividida en 5 platos. Ella no se sirvió nada. Como siempre, dijo que no tenía hambre. Los niños ya sabían que eso no era verdad, pero también sabían que discutir no cambiaría nada. Mientras comían, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a escuchar la historia que estaba a punto de salir a la luz. La abuela Carmen los observaba uno por uno, memorizando sus rostros como si temiera olvidarlos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Esta noche, dijo al fin, con una voz frágil, tengo que contarles algo. Lucía fue la primera en dejar la cuchara. Algo en el tono de la abuela le hizo encogerse el corazón. Mateo apretó los puños. Sofía sonrió sin entender. Tomás jugaba con el borde del plato. La abuela respiró hondo. Durante años había guardado esa historia como se guarda una herida abierta bajo la ropa, esperando que nadie la vea. Pero ya no podía más. Les habló del pasado. De cuando la casa estaba llena de risas y no de ecos. De sus hijos, de cómo uno se fue buscando sueños y nunca regresó, de cómo otra prometió volver pronto y desapareció en el silencio de la ciudad. Les habló de promesas rotas, de cartas que dejaron de llegar, de teléfonos que nunca volvieron a sonar. Lucía empezó a comprender. Mateo sintió rabia. Sofía dejó de sonreír. Tomás miró a la abuela como si algo invisible estuviera cambiando. Ustedes, continuó Carmen con la voz quebrada, llegaron a mi vida como llegan las tormentas, sin aviso. Les contó cómo una madrugada tocaron a su puerta, cómo encontró a los niños asustados, sucios, con una nota arrugada que decía solo 2 palabras, cuídalos, mamá. Nadie habló. El silencio fue tan pesado que parecía aplastar el aire. La lluvia afuera se volvió más fuerte, como si el cielo también llorara. Yo los cuidé, dijo, porque nadie más lo hizo. Porque el amor, aunque duela, no se abandona. Lucía sintió que algo ardía en su pecho. Mateo bajó la cabeza. Sofía buscó la mano de la abuela. Tomás, sin saber por qué, empezó a llorar. Pero la historia aún no había terminado. La abuela Carmen miró hacia la vieja puerta de la casa, como si esperara a alguien, o como si temiera que alguien llegara en cualquier momento. Su respiración se volvió irregular, y sus manos apretaron el borde de la mesa con fuerza. Hay algo más que deben saber, susurró, algo que nunca les dije, y que puede cambiarlo todo. En ese instante un golpe seco sonó desde afuera. No fue el trueno. No fue el viento. Fue alguien llamando a la puerta. La abuela se quedó inmóvil. Los 4 niños contuvieron la respiración. Y justo cuando Carmen se levantó para abrir, con el corazón latiéndole como nunca antes, la historia se detuvo ahí, suspendida en el aire, a punto de revelar una verdad que ninguno de ellos estaba preparado para escuchar. La abuela Carmen dio un paso lento hacia la puerta, como si cada centímetro del suelo pesara años. El golpe volvió a sonar, esta vez más insistente. Lucía se levantó de golpe, pero la abuela levantó la mano, pidiéndole silencio. Mateo se colocó delante de Sofía sin darse cuenta, y Tomás se aferró al vestido de la abuela con una fuerza desesperada. Cuando la puerta se abrió, el aire frío entró como una bofetada. Bajo la luz amarillenta del foco apareció una silueta empapada. Era un hombre.
delgado con el rostro cansado y los ojos hundidos por el tiempo. Al verlo, la abuela Carmen sintió que el mundo se le partía en dos. «Mamá», dijo él con una voz rota que parecía venir de muy lejos. Lucía entendió primero. Su corazón empezó a latir con violencia. Mateo frunció el ceño confundido. Sofía miró al hombre con curiosidad, y Tomás, sin saber por qué, retrocedió un paso. La abuela no respondió. Sus labios temblaron, pero ningún sonido salió de ellos. El hombre bajó la mirada avergonzado, y sacó algo del bolsillo de su abrigo, una vieja foto doblada, casi deshecha. En ella una versión más joven de la abuela sostenía en brazos a un bebé. «Nunca dejé de pensar en ustedes», murmuró. «Nunca dejé de pensar en mis hijos». La palabra hijos cayó como una piedra en la habitación. Mateo levantó la cabeza de golpe. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sofía apretó la mano de su hermana. Tomás empezó a sollozar, asustado por la tensión que no comprendía. «Te fuiste», dijo por fin la abuela Carmen. «Nos dejaste con hambre, con miedo, me dejaste con 4 niños y una nota». El hombre cerró los ojos, como si esas palabras lo atravesaran. Dio un paso hacia adelante, pero la abuela no se movió. «Me equivoqué», dijo. «Pensé que podía escapar de todo, de la pobreza, de la responsabilidad. Pensé que volvería cuando todo estuviera mejor. Pero el tiempo pasó, y me dio vergüenza regresar con las manos vacías». Lucía sintió rabia. Una rabia caliente que le subió desde el estómago. Mateo apretó los dientes. Sofía empezó a llorar en silencio. Tomás miró al hombre con ojos llenos de miedo. «¿Y ahora?», preguntó la abuela, con una calma que dolía más que los gritos. «Ahora si recuerdas el camino a casa». El hombre levantó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ahora estoy enfermo», confesó. «Y no quiero morir sin que ellos sepan la verdad». El silencio volvió a caer. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo como un reloj cruel. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mateo dio un paso al frente. «¿Tú eres nuestro padre?», preguntó con una mezcla de ira y esperanza que le quebró la voz. El hombre asintió lentamente. La abuela Carmen cerró los ojos, como si esa confirmación le arrancara el último aliento que le quedaba. Sofía negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Tomás, sin entender las palabras, percibió el dolor y comenzó a llorar más fuerte. La abuela apoyó una mano en la pared para no caer. Su respiración era pesada, irregular. Todo lo que había sostenido durante años, el sacrificio, el silencio, las noches sin dormir, empezó a temblar peligrosamente. El hombre dio otro paso hacia adentro, pero esta vez nadie sabía si debía dejarlo pasar o cerrar la puerta para siempre. El hombre se quedó detenido en el umbral, como si una línea invisible le prohibiera avanzar. La abuela Carmen abrió los ojos y lo miró con una mezcla de cansancio y furia contenida. No era odio lo que sentía, era algo más pesado, la memoria de todo lo que había tenido que resistir sola. «Entra», dijo finalmente con una voz tan baja que parecía romperse. «Si vas a decir la verdad, que sea aquí frente a ellos». El hombre cruzó la puerta. El sonido al cerrarse fue seco, definitivo. Mateo no se apartó del medio de la habitación. Lucía tomó a Tomás en brazos, aunque él ya no lloraba, solo temblaba. Sofía se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, observando al hombre como si fuera un extraño peligroso. «Yo no quería abandonarlos», empezó él, pero la abuela levantó la mano. «No digas lo que querías», respondió. «Diles lo que hiciste». El hombre tragó saliva. Se sentó en la silla que minutos antes estaba vacía, la misma donde la abuela solía descansar al final del día. Bajó la cabeza. «Me fui», dijo. «Los dejé cuando más me necesitaban. Pensé que la vida me debía algo mejor, y mientras yo huía, ustedes crecían sin mí». Lucía sintió que esas palabras le quemaban la piel. Recordó las noches en que la abuela fingía dormir para no escuchar sus estómagos vacíos. Recordó a Mateo enfermando sin medicinas. Recordó cómo Sofía preguntaba por sus padres y nadie sabía qué responder. Recordó cómo Tomás aprendió a caminar en esa misma casa, sin un abrazo paterno.
¿Sabes lo que nos hiciste? Dijo Lucía al fin, con una voz firme que no parecía de una niña. Nos robaste la infancia. El hombre levantó la mirada, y al verla, algo se quebró dentro de él. Lo sé, susurró. Y no hay día en que no me arrepienta. Mateo dio un paso más hacia adelante. ¿Y por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué después de tantos años? El hombre dudó. La abuela lo observaba con atención, como si ya conociera la respuesta. Porque ya no tengo nada que perder, confesó. El médico dijo que el tiempo no está de mi lado. Sofía soltó un sollozo ahogado. Tomás enterró la cara en el hombro de Lucía. La abuela cerró los puños, luchando por mantenerse en pie. Viniste por perdón, dijo ella, pero no sabes si tienes derecho a pedirlo. No, respondió él. Pero necesitaba que supieran quién soy, y quién fui. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Afuera, la lluvia había disminuido como si el cielo también estuviera escuchando. La abuela caminó lentamente hasta la mesa y se apoyó en ella. Durante años, dijo, recé para que regresaras. Después recé para olvidarte. Y ahora no sé qué pedirle a Dios. El hombre se levantó de la silla, tembloroso. No vengo a llevarme nada, aseguró. No vengo a quitártelos. Solo quería verlos. Quería mirarlos a los ojos antes de que sea demasiado tarde. Lucía apretó a Tomás contra su pecho. Mateo respiró hondo como si contuviera un grito. Sofía se levantó lentamente del suelo y dio un paso inseguro hacia la abuela. Abuela, dijo en voz baja, ¿qué va a pasar ahora? La abuela Carmen miró a los 4 niños, luego al hombre que había regresado como una herida mal cerrada. Su rostro reflejaba una decisión que aún no estaba lista para pronunciar, y en su silencio se sentía que lo más difícil todavía estaba por venir. La abuela Carmen respiró hondo y por primera vez en años, permitió que el peso de todo lo vivido se deslizara de sus hombros. Miró a los 4 niños y luego al hombre que decía ser su padre. Sus ojos ya no tenían solo dolor, tenían una mezcla de desafío y ternura, un fuego silencioso que decía, el pasado duele, pero el presente todavía puede ser nuestro. Lucía dio un paso adelante, la mayor, y sostuvo la mirada del hombre. Sus ojos mostraban enojo, sí, pero también algo inesperado, curiosidad. Mateo se cruzó de brazos tratando de parecer fuerte, aunque por dentro su corazón latía a 1000. Sofía se acercó con la naturalidad de quien todavía cree en los milagros, y Tomás, inocente pero intuitivo, colocó una mano sobre la pierna del hombre sin palabras, solo conexión. No podemos borrar lo que pasó, dijo la abuela finalmente, pero podemos decidir lo que haremos ahora. El hombre bajó la cabeza, dejando caer lágrimas silenciosas. Cada sollozo parecía romper el hielo de años de ausencia. Lentamente se arrodilló ante los niños, como un acto de humildad y de reverencia a quienes habían sobrevivido a su abandono. No estoy aquí para reemplazar lo que perdí, dijo, pero quiero aprender a ser parte de sus vidas, aunque sea poco a poco. Lucía respiró profundo. Sentía que algo dentro de ella se estaba desbloqueando. Había pasado tanto tiempo cargando la ira y la tristeza que casi olvidó cómo se sentía la esperanza. Ahora, frente a ella, la oportunidad se sentía tangible, como si la lluvia que golpeaba afuera hubiese limpiado también el aire dentro de la casa. La abuela sonrió débilmente. Su voz tembló, pero estaba llena de autoridad y amor. Si decides quedarte, tendrás que ganarte su confianza. Y si no puedes, los niños seguirán siendo mi prioridad. El hombre asintió, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Ya no bastaban las disculpas, necesitaba acciones, paciencia y constancia. No había magia para borrar el pasado, pero sí podía existir un futuro donde la familia se reconstruyera, ladrillo a ladrillo, abrazo a abrazo. Esa noche la abuela les preparó chocolate caliente. Los 4 niños se sentaron alrededor de la mesa, el hombre en un rincón, todavía incómodo pero presente. Entre sorbos y silencios llenos de significado, algo comenzó a cambiar, la distancia de años empezó a acortarse con pequeñas miradas, gestos tímidos y palabras sinceras. La lluvia afuera empezó a amainar, dejando un cielo despejado que prometía un nuevo comienzo. Lucía pensó en todo lo que habían pasado y comprendió algo esencial: la familia no siempre viene en el paquete perfecto, ni siempre es incondicional desde el principio,
pero el amor verdadero se demuestra en la perseverancia, en las decisiones de quedarse, en las manos que se extienden cuando más se necesita. Mateo sonrió un poco por primera vez en mucho tiempo, y Sofía soltó una risa suave que llenó la habitación. Tomás abrazó al hombre y por un instante todo se sintió completo, aunque aún imperfecto. La abuela Carmen se recostó en su silla, viendo cómo sus nietos y su hijo perdido empezaban a construir puentes sobre las ruinas del pasado. La casa antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de un calor que no se podía medir ni con fuego ni con oro. Había lágrimas, sí, pero también esperanza, y en ese contraste doloroso y hermoso, el corazón de todos se abrió de nuevo. Esa noche nadie habló mucho. No hacía falta. La promesa de un mañana juntos brillaba en sus ojos. La historia de abandono, dolor y silencio no desapareció, pero había encontrado su redención en gestos simples, una mirada, un abrazo, la voluntad de intentar amar a pesar de los errores. El viento dejó de golpear las ventanas. Afuera, el mundo parecía susurrar que incluso los corazones más rotos pueden aprender a latir al unísono de nuevo. Y así, bajo el techo gastado de la vieja casa, la abuela, los niños y el hombre que había regresado comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno que valdría la pena recordar, escuchar y compartir. La vida continuaba, pero esta vez con esperanza, amor y la promesa de que incluso en las historias más dolorosas, siempre hay espacio para la maravilla.